venció. Gloria a Dios. Cristo venció. Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos el día de hoy? ¿Cuántos están contentos de que Dios nos regala una nueva misericordia? Bueno, yo muy feliz aquí en mi hogar, nuevamente transmitiendo, esperando ser de bendición una vez más para todos aquellos que se conectan. Gracias en todas las plataformas que nos permiten ser de bendición para sus vidas. Bueno, hoy como comúnmente se hace, ¿verdad? Se celebra la resurrección de Cristo, pues culturalmente se ha hecho. Así que no vamos a desviarnos del foco principal, que es la resurrección de Jesús. Y gracias por estar ahí conectado con cada uno de nosotros. Benditos cada uno de los que están por ahí. Denle like y compartir, ¿verdad? Es bueno que usted pueda compartir un mensaje. Y espero que el mensaje del día de hoy no sea una excepción en cuanto al tema de ser de bendición para su vida. Gracias por estar siempre ahí compartiendo esos mensajes, porque hemos llegado a muchas partes del mundo. Gracias a ustedes, gracias porque ustedes comparten. Recordemos que todo lo que se hace aquí es para darle gloria a Dios. Siempre he recalcado, siempre he mencionado que anteriormente para mí fue una batalla el querer o el tener que transmitir por medio de redes sociales. Yo siempre, siempre he tratado de mantenerme al margen de ese tipo de medios. Siempre he tratado de trabajar con la iglesia local, siempre hemos tratado de trabajar con mi familia, con los hermanos de la congregación, pero vimos la necesidad de poder compartir esto y por ahí se nos fue quitando la timidez de querer transmitir con ustedes este mensaje o el mensaje que hemos compartido con la congregación. Pues hoy no va a ser totalmente la excepción. Entonces, gracias por cada uno de los hermanos que están por ahí. Veo a mi hermana Mari, mi hermana Sara y otras personas que están por ahí, que si nos pueden saludar por medio del chat, pues qué buenísimo sería. Vamos a orar, vamos a empezar este día bendiciendo el nombre del Señor, porque Dios ha sido fiel y maravillosamente fiel, porque nos regala un presente, nos da este presente que es el día domingo, primer domingo de este mes maravilloso, que así lo declaramos, mes de abril, el mes de la gloria, el mes de la victoria de Dios en nuestras vidas. Bueno, si usted lo cree, pues usted puede decir amén, usted puede ser escéptico y le doy cierto grado de razón, porque a veces el escepticismo simple y sencillamente, no puedo decir que sea malo, simple y sencillamente busca respuestas a las cosas que uno trata de creer, porque los seres humanos no somos robots, somos seres racionales, y por lo tanto, pues, algunas cosas las cuestionamos y decimos que por qué suceden, y querer pedir alguna explicación. Así que si es algo escéptico, no se preocupe, Dios lo va a tocar. Dios, a medida que usted se vaya relacionando con Él va a ir revelando las cosas que Él quiere que usted entienda. Así que vamos a orar por todos los que están conectados y los que se van a conectar posteriormente a esta transmisión por medio de las redes sociales, por medio de YouTube, que tenemos también Maranata Guatemala por ahí para que nos puedan visitar también, darle compartir si así lo desea, pues agradeciendo de antemano esa colaboración. Bueno, oramos. Padre, yo te quiero dar muchas gracias. Muchas gracias, mi Padre maravilloso, mi Padre bueno, porque tú eres el que nos regalas esta oportunidad. Nos permite los medios para poder bendecir a cada uno de los hermanos que se conectan por medio de las redes. Padre, yo te quiero dar gracias por cada familia representada, por cada uno de los que se conectan. Yo quiero bendecirlos a cada uno de ellos. Yo sé que en mi boca hay una palabra de poder. Yo sé que en mi boca hay una palabra de bendición para cada uno de ellos. Yo creo en el poder de las palabras. Señor, y declaro vida para cada uno de ellos. El que está enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, ruego por sanidad completa y absoluta en su cuerpo. No importando qué nombre tenga la enfermedad, omitiendo el coronavirus, no importa cualquier otra enfermedad que sea grave para cualquier persona, Padre, yo vengo declarando cielos abiertos y sanidad sobre cada uno de ellos. Si alguno está, Señor, sufriendo y teniendo falta de finanzas para sobrevivir, para pagar algunas cosas que necesitan pagar, Padre, yo ruego que tú les suplas de cualquier necesidad financiera que ellos tengan. Si necesitan un empleo, Padre, ruego por un empleo en cada uno de ellos. Padre, y aquel que tiene falta de fe, también te pido que le des fe, esa fe que mueve montañas, esa fe que vence al mundo, en el nombre de Jesús. Oro por sus corazones, por sus vidas, y un acercamiento total hacia tu persona, Señor. Padre, toca cada vida por medio de tu Espíritu Santo, a través de estas ondas que viajan por la internet. Yo pido que te glorifiques para la gloria de tu nombre. Yo lo creo
y lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Maranata, Cristo viene. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene por una iglesia lavada por medio de la sangre de Cristo. Una iglesia que reconoce el poder de la sangre de Cristo en su vida. Una iglesia que reconoce el poder de la resurrección, de la cual vamos a estar hablando el día de hoy como iglesia. Yo me hacía una pregunta y es la pregunta que quiero ponerle como título a este mensaje, y ¿era necesario que Jesús resucitara? Si hablamos de resurrección, pues ahora lo tenemos como un hecho histórico. Nosotros decimos qué bueno que Jesús resucitó, pero la pregunta es, ¿era necesario que Jesús resucitara? Por supuesto, usted me puede decir, mi querido hermano, pero si es que Jesús lo venía anunciando, perfecto, pero ¿era necesario? ¿Acaso Jesús, al abandonar este cuerpo terrenal, habiendo sido crucificado, no se hubiera ido directamente a la gloria y haber hecho algo diferente para salvar a la humanidad, habiendo derramado de la sangre que era que permitía la redención de pecados? Ahora vamos a estudiar por qué era importante que Jesucristo resucitara, muy aparte de lo que Él había prometido. En Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12, vamos a leer algo como en referencia a lo que sucedió, al hecho de la resurrección. Quiero hacer una pequeña introducción para no salirme y para poder entrarlo a usted en el contexto de lo que quiero leer. ¿Cómo percibimos los cristianos en la actualidad la resurrección de Jesús? ¿Será que hemos perdido la verdadera esencia de este maravilloso acontecimiento? ¿Será que lo vemos como algo que sencillamente pasó y qué bueno que pasó? La resurrección de Jesús es un hecho histórico únicamente, pero leamos lo que dice Lucas capítulo 24, del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Estamos hablando de que habían 3 mujeres que se acercaron al sepulcro muy de mañana. Es algo que yo admiro en las mujeres. Es algo que yo siempre he visto y veo que las mujeres tienen, bueno, lo veo muy de cerca porque estoy casado, tengo mi esposa y tengo una nena maravillosa. Pues es algo que yo veo y veo el esfuerzo de cada una de las mujeres y admiro ese valor. Haciendo este paréntesis, yo veo que las mujeres aquí se levantaron temprano y llevaron especies aromáticas a la tumba, mientras los discípulos, ¿qué creen que estaban haciendo? Estaban allá escondidos y platicando de cuánta cosa. Y dice que ellas hallaron la piedra removida, la piedra del sepulcro donde había sido puesto Jesús. Y entrando no hallaron al cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Noten aquí algo importante, de que el hecho de que yo me incline hacia un ser o hacia algo es señal de respeto, no es señal de adoración. Ellas, porque tuvieron temor, se inclinaron o bajaron su rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Preguntaron los seres que estaban ahí. Pues obviamente eran ángeles. Y dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Y aquí viene y trae a colación lo que Jesús vivía enseñando. Dice, acordaos de lo que Dios habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario, diga conmigo, hay cosas que son necesarias, que no parezcan, que no nos parezca a nuestro sentido común muy bueno, pero hay cosas que son necesarias. Gracias, mi querida hermana Sandra, también que está por ahí conectada, Auner Orellana, desde por allá, Casillas, Santa Rosa. Me gustó ese maravilloso pueblo. Por ahí vamos a estar llegando también a compartir la palabra nuevamente. Gracias por estar conectados. Entonces era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso era lo que se había prometido y se había pronosticado para nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Nótese acá, cuando decía al principio que a veces no se culpa a alguien por ser escéptico. Si ustedes se están dando cuenta de que está fresco un evento de una muerte que ya había sido anunciada, pero también una resurrección que había sido anunciada. Ellas no se acordaban, menos los discípulos, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante, de que ellas no se acordaban de que Él iba a resucitar, porque los ángeles les recordaron esas palabras. Ellas simple y sencillamente llevaban especies aromáticas, pero no para meterse en la tumba, porque recuerda que la tumba estaba sellada con una piedra. Y vamos también a ver que también habían soldados que estaban resguardando esa tumba. Entonces ellas solo iban como de visita ese día.
precisamente el tercer día. Y volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. O sea, ellas vinieron, recibieron la noticia de primera mano de parte de los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Recordaos de las palabras que él dijo, que él tenía que ser, había que ser muerto para después de 3 días resucitar. Ellas se acordaron y dijeron, este era el acontecimiento que estábamos esperando, entonces vamos a anunciarlo. Ellos llegan, anuncian a los demás. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos, de los que tuvieron al mejor maestro de la época? Era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo. Una de ellas y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía una locura las palabras de ellas y no las creían. Estamos hablando de los que posteriormente revolucionaron el mundo de la época y hasta nuestros días, la predicación de los apóstoles, porque gracias que ellos fueron a cumplir la gran comisión de 2 en 2, fue que recibimos también este mensaje. Pero ellos en ese momento no recordaban lo que los ángeles les recordaron a las chicas o a estas mujeres que fueron al sepulcro. Más a ellos les pareció una locura las palabras de ellas y no las creían. Escuche esto, no creían a la resurrección de Jesús, que era un evento que ya se había mencionado, que iba o era necesario que aconteciera la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Les pareció una locura a ellas? ¿No lo creían? Pero levantándose Pedro, ustedes saben que Pedro tenía un carácter bastante explosivo. Corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Todo eso lo vemos en esta época por medio de películas. Vemos que Jesús resucita. Pedro va, encuentra el sepulcro también y va y anuncia la resurrección que los otros incrédulos no creían o tenían como locura lo que estaban diciendo las mujeres. Miren qué interesante, ¿no nos pasa eso por casualidad en este tiempo? Bien, nos pasa, nos sucede. Pero Dios es fiel y tan amoroso que nos entiende si nosotros en algún momento dudamos por todas las cosas que Él prometió. Por eso, cuando la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, es porque se refiere a estas cosas que nosotros como discípulos del Maestro, discípulos de Jesús, nosotros deberíamos estar creyendo, pero lamentablemente no creemos y nos desviamos por cualquier otra cosa, nos distraemos de la fe. Posteriormente Jesús sabemos y hemos leído que se les apareció a los discípulos cuando estaban las puertas cerradas, pero ahí faltaba un discípulo cuando Él se apareció. Y estoy tratando de poner en contexto muchas veces de que hemos escuchado una noticia y la hemos escuchado de otros también, ahora nos confirma más del acontecimiento. Pero hay uno que siempre duda. Y en este caso es Tomás. Vayamos a Juan capítulo 20 del 24 al 29. Cuando Jesús se le apareció a puertas cerradas a los discípulos, se le dijeron paz a vosotros. Entonces no estaba por ahí Tomás, entonces no creyó. Pero aquí en esta ocasión que vamos a leer ahorita, en Juan capítulo 20 del 24 al 29, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo siempre he dicho, nosotros podemos criticar la incredulidad de Tomás, pero para Dios no hay ningún problema de confirmarle a usted lo que Él le ha dicho que Él va a hacer en su vida. Vuelvo a repetir, Dios no tiene problema con bregar con la incredulidad de cada uno de nosotros. Él nos tiene paciencia, Él va a confirmar las veces que sea necesaria para que usted y yo creamos lo que Él nos ha encomendado hacer. ¿Usted cree que Jesús se enojó por el hecho de que Tomás haya dicho, no, yo no creeré hasta que meta mis dedos en los agujeros de sus clavos? ¿O meta mi mano en su costado? 8 días después, dice en el versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, yo me imagino que Tomás, al ver al maestro entrar y con las puertas cerradas, se sorprendió y quedó perplejo de lo que miraba. ¿Quién de nosotros no se va a sorprender con ver semejante escena? Pero Jesús, ¿qué le dijo?
Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos de nosotros somos creyentes ahora? Por la historia, por lo que vemos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Claro, usted sabe que culturalmente ante los judíos, si él hubiera dicho Dios mío y todos los demás escribas, fariseos y saduceos que estaban por ahí en esa época, hubieran escuchado esto, hubieran rasgado sus vestiduras, porque ¿cómo se le ocurre decir a Jesús Dios mío? Eran muy celosos de las cosas que creían. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Era necesario que Jesucristo resucitara. Era necesario que Jesucristo resucitara para que se cumpliese, aparte de las promesas o las palabras que él había dado. Era necesario que el poder de resurrección actuara en Jesús, porque ahora vamos a entender que ese poder también ahora actúa en nosotros. Retrocedamos en la historia, Jesús no resucita, Jesús no muere, Jesús no aparece en este mundo. Pregúntese usted, ¿cómo estuviéramos en este planeta Tierra si Jesucristo no hubiera aparecido en escena en la humanidad? ¿Estuviéramos bien? ¿Estuviéramos mejor que como estamos ahorita? ¿Se recuerda usted de los regímenes o el sistema de esclavitud que se sufría en aquel tiempo? ¿Se recuerda con la época de Hitler? Nosotros viviéramos, o si ni siquiera hubiéramos nacido nosotros, o si viviéramos, hubiéramos vivido un sistema que esclaviza, que tortura. Pero gracias a Jesús, por eso es necesario que Jesús no solamente viniera, sino que padeciera lo que él había prometido, que él se diera como el holocausto permanente, el cordero para el sacrificio permanente, para que nosotros recibiéramos la vida de resurrección de parte de él. Como me viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted, mi querido hermano, no es necesario que usted se le tenga que estar persuadiendo tanto. Yo no estoy diciendo que usted no ponga en tela de juicio algunas cosas que se predican en este tiempo. Pero nosotros, cuando es la palabra misma la que nos habla, y nosotros sabemos que es Dios el que nos está hablando, ¿por qué dudar de lo que Dios está diciendo? Y sobre todo de las palabras que Él ya dio. Vean pues, la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice la palabra que Él dijo y Él hará. ¿Acaso habló Dios y no ejecutará? Pero esa palabra que Dios ha dicho se va a cumplir sí o sí. Porque Él no se va a arrepentir y no se va a retractar de lo que ya dijo. Pedro tuvo ahí una situación cuando primero Jesús pregunta, mira, todo el mundo dice que yo soy esto, soy lo otro. ¿Usted es quién dice que yo soy? Y sale Pedro y dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Va, Pedro, bienaventurado, hijo, eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. No fue algo propio de Pedro, fue el Espíritu Santo el que se lo reveló. Pedro sacando pecho, y después Jesús le dice, bueno, es necesario que yo perezca. Que no te acontezca tal cosa, dice Pedro. No, Señor, que no te acontezca tal situación. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Le dijo Satanás a Pedro. Jesús era muy confrontativo con las cosas porque él estaba preparando también el carácter de sus discípulos, y es necesario que ellos entendieran lo que tenía que haber sucedido o tuvo que haber pasado para que ahora viviéramos bajo las circunstancias que ahora vivimos. Era necesario, y por eso posteábamos anteriormente, gracias Jesús porque tomaste mi lugar, porque el castigo de mi paz sobre él fue. Isaías 53, usted puede leerlo completito, de cómo fue desfigurado y cómo fue quebrantado y como oveja fue llevado al matadero. Eso era necesario. Dios ya se había provisto ese cordero de sacrificio permanente para que nosotros no siguiéramos sacrificando a nadie más o sacrificando animales. Pablo también confrontó a los cristianos de ese tiempo porque no creían. Miren pues, Jesucristo ya había resucitado. Jesucristo había anunciado que iba a morir, iba a resucitar. Ya había resucitado, se había manifestado a sus discípulos, aún con el incrédulo de Tomás. Pero Tomás no es que sea malo, porque Tomás, al ser convencido de las situaciones que sucedieron, del acontecimiento de la resurrección, fue un hombre tan poderoso, lleno de Dios, que él fue a predicar y ser un gran evangelista. Se fue a España, se fue a diferentes lugares a llevar esa palabra. Si Dios necesariamente te tiene que convencer explicándote una y otra y otra y otra vez, Dios no tiene ningún problema, porque Dios no tiene problemas en que tú
entiendas y Él te tenga que convencer, porque Él va a cumplir su propósito en ti. Lo único que nosotros tenemos que ablandar nuestros corazones y entender que Él va a cumplir el propósito, lo hacemos a la buena o permitimos que nos traiga un gran pez o una ballena. Pablo también tuvo que bregar con eso porque ya había resucitado, ya había ascendido al cielo. Pablo tiene la relación que tiene con Cristo por medio del Espíritu Santo y ahora viene y encuentra una situación, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15 del 10 al 14 y dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo siempre reconoce que todo lo que es por gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo aún reconoce la labor que él había hecho. No para vanagloriarse, pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Veamos este panorama. Jesús ya resucitó, está bien, hay testimonio, porque estuvo por más de 50 días en esa tierra, apareciéndosele a mucha gente. Hay testimonio. Ahí si hubiera estado el Facebook hubiera sido un boom, porque Jesús resucitó. Pero aquí había un grupo de personas que aún decían que no hay resurrección de muertos. Se recuerda que había dos grupos, saduceos y fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos sí. Había esa contienda, pero había todavía el espíritu saduceico. Porque había un grupo de creyentes que aún no creían en la resurrección de los muertos. Porque dice Pablo en el 13, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si ustedes no creen en la resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, enfatiza el apóstol Pablo, dice, vana, no sirve para nada. Es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Por eso era necesario que Cristo resucitara, porque con eso se sella el cumplimiento de la profecía. Ustedes están creyendo, ¿por qué? Por un Cristo resucitado, pero que un Cristo histórico. Un Cristo resucitado porque, ay, qué bonito, ahí resucitó, pero creemos en el poder de la resurrección de Jesús que también puede operar en cada uno de nosotros. Creemos en el poder de la resurrección de Cristo que puede operar en tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo. Creemos que ese poder es completo. O lo tenemos como, qué bueno, Jesús resucitó, pero quedamos sin entendimiento. Porque aquí había un grupo de creyentes que no creían en la resurrección. Hombre, pero si se les había hablado de la resurrección, no es lo mismo que a mí se me hable de la resurrección, que yo comprenda o crea en el poder de la resurrección o en ese maravilloso evento. Por gracia hemos recibido ese poder. Los sacerdotes en aquel tiempo no querían que se difundiera este hecho maravilloso, porque tendrían un fuerte impacto, aún mayor del que Jesús había provocado con sus predicaciones, al darse cuenta o darse a conocer que Jesús se había levantado de los muertos. Mire qué pasó aquí. En Mateo 28, del 11 al 13, vamos a ver qué es lo que sucede hablando de los sacerdotes. Los guardias vieron que Jesús se levantó de los muertos. Los guardias vieron y fueron testigos de la resurrección de Jesús. Entonces sucedió lo siguiente, porque ellos tendrían que rendir un informe de lo que había acontecido, porque ¿cómo se van a quedar de guardias de una tumba vacía si el reto de ellos era que la tumba fuera resguardada para que no sucediera lo que ellos ahora se inventan que sucede? Veamos esto. Ahora, mientras las mujeres iban, dice aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué dieron? Mucho dinero. Le dieron mordida a los guardias. Soborno. ¿Para qué? Para que no dijeran la verdad. Y diciendo, decid vosotros, ustedes invéntense esto. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Ustedes saben que
En aquel tiempo no es como ahorita. Aquí algún guardia de seguridad se puede dar el lujo de echarse un pestañazo y dormirse. Pero acá, en ese entonces, si usted se dormía como guardia, mi querido hermano Leyland, Dios le bendiga, gracias por estar ahí conectado con nosotros. Pero en aquel entonces, lo delicado de que ya a mí me dieron una misión de cuidar una tumba, sobre todo de un personaje como Jesús, era de muerte. Pero vinieron los sacerdotes y lo sobornaron y le dieron una muy buena cantidad de dinero. Era lo único que hacía que cerrara la boca de los soldados para que dijeran la verdad. Hombre, ¿ahora qué sucede? Que a veces por una cantidad de plata nosotros cerramos la boca porque nos conviene anunciar la verdad. A mí me gusta anunciar el poder de la resurrección de Cristo porque el poder de la resurrección de Cristo nos impacta en gran manera. Por eso era necesario que Jesús resucitara. Correcto, era muy necesario. Los soldados fueron testigos oculares de primera mano antes que las mismas mujeres que vieron o trataron con los ángeles. Porque ellos vieron cuando la piedra sola se removía. Seguro ellos vieron cuando salió Jesús. Ellos disfrutaron de una buena película en ese momento de resurrección. Pero acá vino el poder del dinero, el poder de la avaricia, y les ganó para no anunciar. No nos tenemos que vender nosotros tampoco por las circunstancias. Hay cosas que hay que decirlas porque hay que decirlas en este mundo. Porque es necesario que se diga la verdad, porque conoceréis la verdad. ¿Y qué dice la Biblia? Amén, amén. La verdad os hará libres. La verdad te va a hacer libre en todos los sentidos. Tú conoces la verdad, vives en paz y tranquilo. No importa que la verdad que tú aprendas o conozcas no te agrade mucho. Yo viví en mi familia lleno de muchos mitos y leyendas de cuánta cosa se contaba de parte de mi abuela. Pero ya cuando crecí me di cuenta de que eso no era cierto. Conocer la verdad a mí me hizo libre. Esos soldados vieron la verdad de primera mano, la noticia maravillosa de la resurrección de Jesús. Qué maravilloso estar ahí en ese preciso momento que la piedra se remueva y se levanta el creador del universo y sale de la tumba. ¡Oh, qué maravilloso! Pero se dejaron vender por una muy buena cantidad de dinero. ¿Será que muchas veces nosotros no queremos hablar de un hecho porque el hecho dirá o dirán mucho en contra mía por ese hecho que yo voy a hablar? ¿Me dejó sobornar? El reconocer la resurrección de Jesús nos debe cambiar nuestro estilo de vida, porque también esa resurrección nos sana. Vean lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículos del 10 al 13. Dice lo siguiente: pero si Cristo está en vosotros, mi querido hermano que me estás viendo, si Cristo está en usted, escuche esto, esto le conviene a usted. El cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia, la justificación por medio de la sangre de Cristo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, escuche eso, si ese espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en cada uno de ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué hará? Dice la Biblia, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Es mi deseo que usted viva sano, mi querido amigo, mi querido hermano. Porque el espíritu que levantó a Cristo de los muertos a usted también lo vivifica. Un riñón muerto, cuando el espíritu está ahí, tiene que vivificarse. Un hígado que no quiere funcionar, me está dando problemas. El espíritu que levantó a Cristo de los muertos va a hacer que ese hígado vuelva a funcionar. Póngale la enfermedad que usted quiera, porque hay enfermedades que no las puedo ni pronunciar por tan complejas. Pero póngale usted el título que quiera. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, este va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Por eso, parte de la vida del creyente es una vida llena de salud. ¿Qué le parece a usted? Haga trato con Dios y cree usted en el espíritu que levantó a Cristo de los muertos, que mora en cada uno de nosotros. Alguien dice gloria a Dios allá en su casa. Espero que ese espíritu ahora te toque. Espero que ese espíritu ahora te vivifique. Pero permite que el espíritu de resurrección entre a tu vida
Y no solamente lo tengas como una referencia histórica, porque hoy cantamos, hoy celebramos, sí, pero tenemos que comprender qué hace ese espíritu que levantó a Cristo en nuestros cuerpos. Así que, hermanos, deudores somos, dice el versículo 12, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. ¿Por qué buscamos nosotros a Cristo? Porque queremos vivir. Queremos vivir bien en esta tierra. Queremos vivir bien representando el reino de Dios. Pero queremos vivir para una eternidad. El concepto de eternidad por ahí pues se hace una discusión, porque la eternidad es sin principio y sin fin. Nosotros entramos en esa eternidad. No es que nosotros somos seres eternos o vivimos como seres eternos, porque nosotros partimos desde el momento de la fecundación hacia adelante. Va a haber una eternidad. Entonces, si nosotros hacemos morir las obras de la carne, porque el Espíritu vive en nosotros, viviremos en esa eternidad que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo y estaban los que estaban orando en Pentecostés, ¿se recuerdan? Cuando estaban esos 120 y recibieron al Espíritu Santo y lenguas repartidas, un episodio tan maravilloso que sorprendió a una buena cantidad de personas. Mire lo que sucede. Pedro viene y el primer mensaje que él da es acerca de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 32 al 42. Y dice lo siguiente: a este Jesús Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. A ese Jesús que ustedes crucificaron, nosotros somos testigos de su resurrección. Y dice el 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Por supuesto, lo que están viendo es una manifestación del Espíritu Santo, la primera. Porque David no subió de los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, un mensaje lleno del Espíritu Santo, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos. ¿Cuál fue el mensaje? Arrepentimiento. Conozcan de Jesús a quien ustedes crucificaron. Nosotros somos testigos de su resurrección. Esto no es cuento, esto no es una fábula, esto no es algo poético que por ahí sonó bonito. Sí, resucitó. Con el poder del Espíritu Santo testificamos que nosotros hemos sido testigos de esa resurrección. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, reciba esto. Para ustedes es la promesa, mi querido hermano. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Con un mensaje de arrepentimiento se añadieron 3,000 personas. Ahora se predican 3,000 mensajes para que una persona se salve. Para que se entienda el valor de la salvación. Para que se entienda el poder de la resurrección que debería operar en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Aleluya. Y esos, cuando tuvieron el arrepentimiento genuino, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los que fueron enseñados por el maestro, en la comunión unos con otros. Mire qué importante, porque aquí ellos tenían comunión unos con otros. Ahora la excusa de la pandemia, este demonio del coronavirus, ha separado a mucha gente. Ahora la excusa es que por esto no me puedo
juntar con una persona con otra porque hay que mantener el distanciamiento. Usted tiene que creer que Dios, yo he sabido de personas que han visto, por ejemplo, hablábamos con mi querida hermana Mari, que cómo ha visto, cómo a su lado ha visto el mover de ese demonio, pero a su casa no ha llegado ni llegará en el nombre de Jesús. Usted créalo también para su hogar, que la sangre de Cristo es suficientemente poderosa para protegerlo. Por supuesto, usted tiene que ser prudente, pero estoy hablando acá de la comunión los unos con los otros, que es parte del sentir del pueblo de Dios. No nos enfriemos, no nos pongamos tibios, porque es un peligro que Dios nos vomite de su boca. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones, servicios de oración. Había que orar, porque era necesario que Jesús resucitara. El poder de Dios tenía que manifestarse a través de Jesucristo, poder de resurrección, para que ese mismo poder actuara en nosotros. Ahora, todo lo que usted puede recordar de lo que enseñó Jesús, de las promesas que nos dio, y podemos partir antes de la resurrección una cantidad de enseñanzas incluso del Antiguo Testamento, cuando Isaías en el capítulo 53 habla de que por su llaga fuimos nosotros curados, para que se cumpliese todo eso, porque esa es una promesa, ese es un testamento. Ese solamente se puede única y exclusivamente cumplir hasta que el testador fallece. Y aquí lo ejemplifica en Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 17. Y dice lo siguiente: así que, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora hemos sido llamados a recibir la promesa de la herencia eterna, pero ¿por medio de qué? Porque dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Por eso la Biblia habla de que Jesús exhibió a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Esto fue público, no pudo haber sido en privado, en secreto, tuvo que haber sido público. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, cortando, destruyendo el acta de los decretos que nos era contrario, por cuanto nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los exhibió públicamente. Por eso, a través de la muerte de Jesús, ahora todas esas promesas que usted se recuerde, se vuelven válidas y usted las puede reclamar. Gloria a Dios, porque ahora son suyas, porque alguien pagó el precio, porque alguien tuvo que morir, para que ese testamento ahora fuera reclamado por cada uno de nosotros. Alguien de gloria a Dios ahí en su hogar. Bendito el Señor. Por su muerte y por su resurrección vivimos. Por eso tenemos una esperanza. Y Cristo dijo que el que cree en mí, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, no tememos a la muerte. Por lo tanto, no tememos lo que nos puede hacer el hombre. Porque vivimos confiados, vivimos tranquilos, que para nosotros el vivir es Cristo. Morir, simple y sencillamente, es ganancia. Ganancia. Pero gracias a la resurrección de Cristo. Porque es importante no verlo como un hecho únicamente histórico, es decir, qué bonito. Hay cosas implícitas en el poder de la resurrección, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos quiere vivificarte, quiere levantarte, y esa es la intención por la cual Jesús murió, pero resucitó. ¿Era necesario que Jesús resucitara? Sí. ¿Por Él? No. Por nosotros. Porque nosotros tendríamos que entender esa manifestación que Él había prometido. Sus discípulos no la entendieron. Ellos incluso la tomaron como una locura, el hecho de que haya resucitado. Las mujeres fueron, encontraron a los ángeles confirmando la palabra que Jesús le había enseñado a este montón de discípulos. Y ellos la tuvieron por locas. Y dijeron, no es posible, ¿cómo va a resucitar? Por ahí aparece Tomás también, habiendo escuchado la noticia, él dice, si no veo, no creo. Y Jesús viene y le dice, mete tus donde quieras, en los agujeros que tú dijiste.
mete tu dedo, mete tu mano y confirma que yo cumplo la palabra que he dicho, porque no miento. Mi querido hermano, es importante que nosotros reconozcamos y entendamos el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Vivifica tu cuerpo. Deja que sea el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, también te levante, te vivifique, te lleve a un nuevo nivel de gloria maravilloso. Cristo viene pronto. Preparémonos, estemos expectantes de lo que Dios va a hacer para esta última generación. Estamos en una generación también perversa y malvada. Hay muchos incrédulos, sí hay muchos incrédulos aún dentro del pueblo de Dios. Así que preste atención usted por su vida, preste atención por su salvación y luche. Comprenda esto, que usted tiene que pelear por su familia. Usted no va a gozarse al ver a su familia quemándose en el infierno. Por eso Jesucristo quiere salvarle. Si usted que está viendo este video en este momento vive con temor, vive con miedo a la muerte, porque no ha conocido a Jesús, yo te invito a que te acerques a Jesús, que le conozcas. Él no es un juez injusto, Él te ama. Parte del amor que ha demostrado es que envió Dios a su Hijo, a Jesucristo, como un sacrificio para redimirte de tus pecados. Él derramó su sangre, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su naturaleza. Fue humillado hasta lo más vil para pagar un precio que tú tendrías que haber llevado y pagado. Pero si tú no le has permitido entrar a tu corazón, ese es un momento que tú le abras las puertas de tu corazón y le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo reconozco el poder de la sangre, el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario por mis pecados. Límpiame, lávame de mi maldad. Perdóname si te he fallado, si me he apartado de ti incluso. Permíteme nuevamente acercarme a ti. Gracias por tu salvación, gracias por tu sacrificio, pero gracias por haber resucitado por mí. Escribe mi nombre ahí en el libro de la vida que se menciona, y que no se borre, porque yo quiero serte fiel y servirte con toda pasión y con todo mi amor. Gloria a Dios. Amén. Si tú es primera vez que hiciste esta oración, bienvenido a la familia de la fe. Puedes vivir tranquilo, puedes vivir confiado. Cristo te ama, nosotros también te amamos, te bendecimos. Nos vemos en una próxima, esperando ser de bendición este próximo viernes en una transmisión de la serie Acerquémonos a Dios, busquemos a Dios. Así que Dios te bendiga. Gracias una vez más por estar ahí, al otro lado de esta pantalla, recibiendo un mensaje. No es elaborado. Siempre le pido al Señor, ayúdame a compartir algo que tú quieres que comparta de manera sencilla. Espero haber sido de bendición para tu vida. Te amo mucho. Que Dios te bendiga. Amén.